Esta mujer se llama Lucía Martínez y se jugó la vida con tal de proteger a su hijo envenenando a 14 tratantes. El frasco de jarabe infantil todavía estaba tibio cuando los paramédicos lo encontraron. Rosa pastel, sabor fresa, decía para la tos, mayores de 2 años. Lo que no decía era que contenía suficiente warfarina para matar a un adulto en 1 hora. Tampoco explicaba por qué junto al cadáver de Rodrigo Salinas, el diablo, había 3 conchas de pan con un listón rosa. Lucía Martínez tenía 34 años cuando mató por primera vez, aunque nunca usó esa palabra. Prefería pensar que protegía, como cuando revisaba la temperatura de las mamillas o ponía protectores en los enchufes. Lo que los Zetas nunca calculó fue que esta mujer de 1,60 m, con manos que olían a bebé y rostro olvidable, tenía acceso a algo más letal que cualquier arma. Tenía llaves de las casas más elegantes de Zapopan, acceso a botiquines, medicamentos y conocía dosis tóxicas que parecían muertes naturales. El jueves pasado, cuando la arrestaron rezando en la Plaza de la Liberación, encontraron un cuaderno con 14 nombres tachados en rojo. Junto a cada uno, una frase repetida. Los niños también tienen quien los vengue. Guadalajara, perla de Occidente, ciudad de 5 millones de habitantes extendida sobre el valle de Atemajac, donde el cielo se pinta de naranja cada atardecer y el aroma a tequila y mariachi flota desde el centro histórico hasta las colonias más distantes. Capital de Jalisco, corazón del occidente mexicano. Cuna de tradiciones que el mundo reconoce como símbolos nacionales. Pero Guadalajara también es otra cosa. Es una ciudad partida. En Zapopan y Providencia, las zonas residenciales brillan con mansiones de 3 pisos, autos del año y seguridad privada en cada esquina. Ahí viven los empresarios, los políticos, los herederos de fortunas construidas en generaciones o en negocios turbios que nadie cuestiona públicamente. A 20 minutos en auto, pero a un universo de distancia, están las colonias populares, Oblatos, La Experiencia, El Betel, donde las casas se aprietan unas contra otras, donde el agua llega 3 veces por semana si hay suerte, donde el transporte público es la única opción y los jóvenes tienen más probabilidades de terminar trabajando para un cártel que en una universidad. Durante décadas, la violencia había sido algo que pasaba en otras ciudades. Tijuana, Juárez, Monterrey, esos eran los lugares donde los cárteles dominaban. Guadalajara era diferente, civilizada, próspera. Pero esa ilusión se quebró hace años. Primero llegó el cártel de Sinaloa, luego los Zetas, después el cártel Jalisco Nueva Generación, tomando todo con una brutalidad que nadie había visto antes en estas tierras. Las desapariciones se volvieron cotidianas, los levantones ocurrían a plena luz del día. Los cuerpos aparecían en terrenos baldíos, en carreteras, colgados de puentes con mensajes grabados que nadie quería leer, pero todos terminaban viendo. La policía miraba hacia otro lado o participaba directamente. Las autoridades hablaban de estrategias mientras los muertos se acumulaban en las morgues desbordadas. En ese Guadalajara roto, Lucía Martínez había construido una vida modesta pero digna como niñera profesional. Era el tipo de persona en quien las familias confiaban sin reservas. Puntual, discreta, cariñosa con los niños, invisible para los adultos que la empleaban como parte del mobiliario doméstico. Lucía nació en 1920 en la colonia Artesanos, hija única de Ramón Martínez y Teresa Mendoza. Su padre trabajaba como plomero independiente. Su madre vendía tamales en un puesto del mercado Corona. No había lujos en esa casa de 2 cuartos con patio compartido, pero tampoco faltaba lo esencial: comida en la mesa, uniformes limpios para la escuela, amor expresado en sacrificios diarios. Ramón era un hombre callado que transmitía sus lecciones con acciones más que con palabras. Le enseñó a Lucía a arreglar tuberías, a entender cómo funcionaban las instalaciones de gas, a identificar problemas eléctricos básicos. Nunca sabes cuándo vas a necesitar valerte por ti misma, decía mientras ella lo observaba trabajar. Sus manos pequeñas pasándole herramientas que apenas podía nombrar. Teresa le enseñó a cocinar.
a administrar dinero que nunca sobraba, a reconocer hierbas medicinales en el mercado donde pasaban juntas cada sábado. Le enseñó también algo más importante: a ser invisible cuando era necesario. Las mujeres como nosotras sobrevivimos siendo útiles pero discretas, le decía. Nadie nota lo que no quiere ver. Lucía fue buena estudiante. Terminó la secundaria con promedio de 8.5. Entró a la preparatoria con planes de estudiar enfermería. Tenía facilidad para las ciencias, especialmente química y biología. Sus profesores decían que podría conseguir una beca para la universidad si mantenía sus calificaciones. Todo cambió en 2008, cuando tenía 18 años. Su padre sufrió un accidente en una obra de construcción donde había ido a reparar las tuberías. Una escalera mal colocada, un piso mojado, una caída de 4 metros. Ramón quedó parapléjico de la cintura hacia abajo. El dueño de la construcción nunca respondió por el accidente. No había contrato formal, no había seguro, no había nada que obligara a nadie a responder. Ramón era solo un trabajador informal más en una ciudad llena de ellos. Prescindible, olvidable. Lucía dejó la preparatoria. Necesitaban dinero inmediatamente, no promesas de becas futuras. Comenzó a trabajar como empleada doméstica en casas de Zapopan, limpiando, cocinando, cuidando niños ocasionalmente cuando las señoras salían de compras o a sus clases de yoga. Descubrió que tenía talento natural para tratar con niños. Los bebés dejaban de llorar cuando ella los cargaba. Los niños pequeños le obedecían sin berrinches. Los más grandes le contaban cosas que no les contaban a sus propios padres. Las señoras empezaron a recomendarla, específicamente como niñera, no solo como empleada de limpieza. Para 2013, a los 23 años, Lucía ya trabajaba exclusivamente como niñera profesional. Tenía 5 familias regulares que la contrataban por turnos, pagándole mejor que el promedio porque era confiable, porque sus referencias eran impecables, porque los niños la adoraban. Se casó ese mismo año con Daniel Ortega, un mecánico de 28 años que trabajaba en un taller de la colonia Ferrocarril. Era un hombre bueno, trabajador, que trataba bien a sus suegros y soñaba con abrir su propio taller algún día. No era amor de telenovela, pero era respeto, compañía, un proyecto conjunto de vida. Tuvieron un hijo en 2014, Mateo, un bebé sano que llenó la casa de ruido y alegría. Lucía redujo sus horas de trabajo para cuidarlo, pero mantuvo 2 familias regulares que le permitían llevar a Mateo con ella cuando era necesario. Los siguientes años fueron estables. No prósperos, nunca prósperos para gente como ellos, pero estables. Daniel trabajaba 6 días a la semana. Lucía cuidaba niños ajenos entre semana y a su propio hijo todo el tiempo. Los domingos iban a casa de Teresa, quien seguía vendiendo tamales a pesar de cuidar también a Ramón en su silla de ruedas. Mateo creció siendo un niño curioso, inteligente, cariñoso. A los 4 años ya sabía contar hasta 100. A los 5 leía libros sencillos que Lucía le compraba en el tianguis. A los 6 hablaba de ser veterinario para curar perritos enfermos. Lucía lo inscribió en la primaria pública Benito Juárez en agosto de 2020. Era una escuela modesta pero decente, a 6 cuadras de su casa, con maestros dedicados que hacían lo posible con recursos limitados. Mateo empezó primer año con entusiasmo, haciendo amigos, trayendo dibujos orgullosos a casa cada tarde. La violencia en Guadalajara había escalado durante esos años, pero Lucía había logrado mantenerla alejada de su familia. Vivían en una colonia tranquila, trabajaban en lugares seguros, no se metían con nadie. El cártel operaba en otras zonas, cobraba extorsión a negocios grandes, peleaba territorios con grupos rivales. Gente como ella, trabajadores invisibles sin nada que ofrecer. No entraba en sus cálculos, o eso creía. El problema comenzó en marzo de 2021, cuando los Zetas empezaron a reclutar en las colonias populares de Guadalajara. No buscaban soldados experimentados ni sicarios profesionales. Buscaban niños, menores de edad que podían ser procesados en el sistema juvenil si los atrapaban, que recibían sentencias cortas,
que salían y volvían a trabajar para ellos sin consecuencias reales. Llegaban a las escuelas ofreciendo dinero fácil, 500 pesos por hacer un mandado, 1,000 pesos por vigilar una esquina, 5,000 pesos por entregar un paquete. Los niños de familias pobres, que veían a sus padres trabajar 12 horas diarias por salarios miserables, escuchaban esas ofertas con oídos muy abiertos. La primaria Benito Juárez no fue excepción. Los reclutadores llegaron en abril, esperando afuera de la escuela en camionetas oscuras, identificando a los niños más vulnerables, los que no tenían quien los recogiera, los que caminaban solos a casa, los que usaban zapatos rotos y uniformes heredados. Mateo tenía 7 años, era pequeño para su edad, tímido con extraños, obediente con los adultos. Exactamente el tipo de niño que pasaba desapercibido, que no causaba problemas, que hacía lo que le pedían sin cuestionar demasiado. Una tarde de mayo, un hombre se le acercó cuando salía de la escuela. Lucía había tenido que trabajar hasta tarde ese día, cuidando a los gemelos de los Velasco en Zapopan, así que Mateo caminaba solo las 6 cuadras hasta su casa, como hacía ocasionalmente cuando ella no podía recogerlo. El hombre era joven, no más de 25 años, vestido con ropa deportiva cara que contrastaba con el barrio. Le ofreció a Mateo 50 pesos por llevar un sobre a una dirección cercana. Solo eso, caminar 2 cuadras, tocar una puerta, entregar el sobre, volver. Mateo dudó. Su mamá le había dicho 1000 veces que no hablara con extraños, que no aceptara nada de nadie, que fuera directo a casa después de la escuela. Pero 50 pesos eran 50 pesos. Podía comprar paletas para compartir con sus amigos. Podía comprar un cuaderno nuevo que necesitaba. Podía ahorrar para el balón de fútbol que quería desde hace meses. Aceptó. Tomó el sobre. Caminó las 2 cuadras. Tocó la puerta. Un hombre. Abrió. Tomó el sobre sin decir palabra. Cerró la puerta. Mateo volvió donde estaba el tipo de la ropa deportiva, quien le dio los 50 pesos con una sonrisa y le dijo que lo había hecho muy bien, que si necesitaba más dinero podía volver cualquier día después de la escuela. Mateo no le contó a nadie. Guardó los 50 pesos en su mochila, sintiéndose adulto, importante, útil por primera vez en su vida. La segunda vez fue una semana después. El mismo hombre, el mismo trato. Esta vez 100 pesos por llevar un paquete pequeño envuelto en periódico a una casa diferente. Mateo lo hizo sin pensar, deslumbrado por el dinero que nunca había tenido. La tercera vez, el hombre le pidió que guardara una bolsa en su mochila y la llevara a casa, que alguien pasaría a recogerla al día siguiente. 200 pesos por solo guardarla una noche. Lucía encontró la bolsa esa noche cuando revisaba la mochila de Mateo para ver si tenía tarea. Adentro había 20 envoltorios de plástico con polvo blanco que ella reconoció inmediatamente de las noticias, de las conversaciones que escuchaba en las casas donde trabajaba, de las historias de madres que habían perdido hijos en este negocio maldito. Su primer instinto fue terror puro. Su hijo, su bebé de 7 años, estaba transportando drogas para un cártel. Si la policía lo descubría, terminaría en el sistema. Si el cártel descubría que ella había encontrado la bolsa, los matarían a ambos. No había salida buena. No había opción que no terminara en tragedia. Confrontó a Mateo con voz que le temblaba. El niño lloró. Confesó todo entre sollozos. Las 3 veces que había aceptado dinero. Las promesas del hombre de más trabajitos fáciles. Los 50 pesos que había usado para comprar dulces en la tienda. Lucía no durmió esa noche. Se sentó en la sala con la bolsa de drogas sobre la mesa, pensando en sus opciones. Podía ir a la policía, pero eso pondría a Mateo en el sistema y a su familia en la mira del cártel. Podía devolver la bolsa y decirle al hombre que dejara a su hijo en paz. Pero eso era confrontar directamente a gente que mataba sin pensarlo. Podía huir, tomar a su familia y desaparecer en otra ciudad. ¿Pero con qué dinero? ¿A dónde irían? Al día siguiente, el hombre llegó a su casa a recoger la bolsa como había prometido. Lucía lo esperaba en la puerta. Le devolvió la bolsa sin abrir.
Le dijo con voz firme que su hijo no volvería a hacer mandados para nadie, que lo dejaran en paz, que eran gente trabajadora que no quería problemas. El hombre la miró con expresión que mezclaba diversión y desprecio. Señora, su hijo ya está trabajando para nosotros. Ya tomó nuestro dinero. Ya es parte del negocio. No hay salida. Mi hijo tiene 7 años. No sabe lo que hace. Déjenlo en paz. Nadie obliga a nadie, señora. Él aceptó solito. Pero si quiere que lo dejemos en paz, hay que pagar lo que debe. ¿Qué debe? ¿De qué habla? 350 pesos que le dimos. Más intereses, más el costo de molestarnos. Digamos que 3,000 pesos y quedamos a mano. Lucía sintió el mundo detenerse. 3,000 pesos eran casi su sueldo de 2 semanas. No tenían ahorros. Las pocas propiedades de valor que poseían, la televisión vieja, el celular de Daniel, las herramientas de plomería de su padre, no alcanzarían ni la mitad. No tengo ese dinero. El hombre se encogió de hombros. Entonces, su hijo sigue trabajando hasta que se pague la deuda. Son las reglas. Se fue. Lucía se quedó parada en la puerta de su casa, viendo cómo la camioneta se alejaba, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Esa noche habló con Daniel. Le contó todo entre lágrimas, esperando que él tuviera una solución, alguna idea que ella no hubiera considerado. Daniel escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Vamos a denunciar», dijo finalmente. «¿A quién? ¿A la policía que trabaja para ellos? ¿A la fiscalía, a derechos humanos? A quien sea que escuche. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Esperamos que nos maten?» No tuvieron que esperar mucho para su respuesta. 3 días después, cuando Daniel salía del taller donde trabajaba, 2 hombres lo interceptaron en la calle. Le dieron una paliza que lo dejó con 3 costillas rotas, un brazo fracturado y un mensaje muy claro grabado en su memoria. La próxima vez no es a ti. Daniel llegó a casa sangrando, tambaleándose, sosteniendo su brazo roto contra el pecho. Lucía lo llevó al hospital público, donde esperaron 5 horas en urgencias antes de que un médico exhausto lo atendiera. Vendara las costillas, pusiera el yeso en el brazo, recetara analgésicos que costaban más de lo que podían pagar. El médico no preguntó qué había pasado. Había visto suficientes casos similares para saber que no quería la respuesta. Daniel no pudo trabajar durante 2 meses. Sin su sueldo, la familia sobrevivió con el ingreso de Lucía y lo poco que Teresa podía aportar de su puesto de tamales. Tuvieron que elegir entre pagar el agua o la luz, entre comprar medicina para Daniel o comida suficiente, entre mantener el gas o usar una parrilla eléctrica que consumía electricidad que tampoco podían pagar completamente. Mateo dejó de ir a la escuela. Lucía no se atrevía a dejarlo salir, aterrorizada de que los reclutadores volvieran a buscarlo. El niño pasaba los días encerrado en casa, mirando por la ventana a otros niños jugando en la calle, preguntando cuándo podría volver a clases, sin entender completamente por qué su vida había cambiado tan drásticamente. Los hombres volvieron en julio. Esta vez eran diferentes, más jóvenes, más agresivos. Llegaron cuando Lucía estaba sola en casa con Mateo. Entraron sin tocar, empujando la puerta que ella siempre mantenía cerrada con seguro, pero que ellos abrieron como si fuera papel. La deuda creció, dijo uno de ellos, un tipo con tatuajes subiendo por el cuello. Ahora son 10,000 pesos. Tienen una semana. No tenemos ese dinero. No tenemos nada. Entonces busquen. Vendan algo, pidan prestado, hagan lo que sea. Pero si no pagan en una semana, nos llevamos al niño. Trabajará hasta que pague cada peso. Se fueron dejando la casa revuelta, muebles volteados, la puerta principal colgando de una bisagra. Mateo estaba escondido en el closet de su cuarto, temblando, llorando en silencio con las manos sobre la boca, como su madre le había enseñado cuando venían los hombres malos. Lucía lo abrazó durante horas después, meciéndolo, susurrando promesas que no sabía si podría cumplir. Nadie te va a llevar. Mamá no va a dejar que te pase nada. Te lo prometo.
pero no sabía cómo cumplir esa promesa. No tenían 10,000 pesos. No tenían forma de conseguirlos. No tenían opciones. Excepto una. La idea llegó una noche de insomnio. Mientras Lucía estaba sentada en la cocina mirando la libreta donde anotaba gastos que no podían pagar. En la televisión encendida a bajo volumen, un noticiero hablaba de un caso en Monterrey. Un hombre había envenenado a su jefe usando medicamentos de venta libre mezclados incorrectamente. El reportero explicaba cómo dosis altas de acetaminofén, el compuesto del paracetamol, causaban fallo hepático si se combinaban con alcohol. Lucía conocía esos medicamentos, los usaba constantemente en su trabajo como niñera. Jarabes para la tos, antigripales, analgésicos pediátricos. Las familias para las que trabajaba tenían botiquines completos en sus casas, llenos de productos que compraban por docenas y nunca terminaban de usar. Nadie notaba si faltaba un frasco, una caja, unas cuantas pastillas. También conocía los hábitos de los hombres que habían destruido su vida. Durante meses había observado a los que vigilaban su colonia, los que pasaban en camionetas, los que se paraban en las esquinas. Sabía dónde compraban comida, dónde se emborrachaban los viernes, qué tiendas visitaban para recoger dinero de extorsiones. No era plan consciente todavía. Era solo una posibilidad flotando en su mente. Algo terrible que rechazaba cada vez que se formaba completamente. Pero la semilla estaba plantada. Y con cada día que pasaba, con cada noche que Mateo lloraba con pesadillas, con cada mirada de dolor de Daniel cuando movía su brazo roto, esa semilla crecía. La fecha límite llegó el 28 de julio. Lucía no tenía los 10,000 pesos. Había juntado apenas 2,000 vendiendo la televisión, unas joyas de su madre, herramientas de su padre que ya no podía usar. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Esa tarde, los mismos tipos con tatuajes llegaron a su casa. Lucía los esperaba en la puerta con Mateo escondido en casa de una vecina. ¿Tienes el dinero? Tengo 2,000. Es todo lo que pude conseguir. El tipo se rió. No es suficiente. Dijimos 10,000. Por favor. Les voy a pagar poco a poco. Les doy 1,000 cada quincena hasta completar. Solo denme tiempo. No trabajamos con plazos, señora. O pagas completo o nos llevamos al niño. Mi hijo tiene 7 años. Perfecto. Los chiquitos aprenden rápido. Algo se rompió en Lucía en ese momento. No fue explosivo ni dramático. Fue silencioso, frío, definitivo, como cuando se congela el agua y cambia de estado sin ruido, solo transformándose en algo completamente diferente. Necesito 2 semanas más, dijo con voz que ya no temblaba. 2 semanas y junto el resto. El tipo la miró evaluándola. 1 semana. Si no traes los 10,000 completos, venimos por el niño. Y esta vez no hay más oportunidades. Se fueron. Lucía entró a su casa, cerró la puerta, se sentó en el suelo de la cocina. No lloró. Ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba la decisión fría de hacer lo necesario para proteger a su hijo. Comenzó esa misma noche. Durante años trabajando como niñera, Lucía había desarrollado habilidades que nadie notaba porque eran demasiado cotidianas para llamar la atención. Sabía moverse por las casas sin hacer ruido, abrir gavetas sin que nadie escuchara, tomar cosas sin que nadie notara su ausencia. Las familias ricas confiaban en ella completamente porque era invisible, parte del paisaje doméstico como los muebles o las plantas. Los Velasco tenían un botiquín en el baño principal con suficientes medicamentos para una farmacia pequeña. Lucía había organizado ese botiquín docenas de veces. Conocía cada frasco, cada caja, cada etiqueta. Sabía que la señora Velasco compraba Tylenol en frascos de 100 tabletas, pero solo usaba 2 o 3 cuando le dolía la cabeza. Sabía que nunca revisaba cuántas quedaban. Durante la siguiente semana, cada vez que trabajaba en diferentes casas, Lucía tomaba pequeñas cantidades. 10 tabletas de aquí, un frasco de jarabe de allá, una caja de antigripal de otro lugar. Nada que pudiera notarse inmediatamente. Nada que levantara sospechas. También había estudiado. No formalmente,
pero durante años había leído todo lo que encontraba sobre medicamentos y dosificación. Era parte de ser buena niñera. Saber qué dar a un niño con fiebre. Cuándo preocuparse por una reacción. ¿Qué síntomas requerían, doctor? Sabía que el acetaminofén en dosis normales era seguro, pero en dosis altas destruía el hígado lentamente. Sabía que mezclado con alcohol, el efecto se multiplicaba. Sabía que los síntomas iniciales, náusea, vómito, dolor abdominal, se confundían fácilmente con intoxicación etílica común. El conocimiento estaba ahí, esperando ser usado. El primer objetivo fue el tipo de los tatuajes en el cuello, el que había amenazado con llevarse a Mateo. Lucía lo había rastreado durante días, aprendiendo sus rutinas con la misma paciencia que usaba para entender los horarios de sueño de los bebés que cuidaba. Sabía que los viernes bebía en una cervecería de la colonia Ferrocarril. Sabía que siempre pedía lo mismo, cerveza y tequila alternados hasta quedar borracho. Sabía que el dueño de la cervecería le tenía miedo, que le daba tragos gratis para mantenerlo contento, que le guardaba su botella de tequila favorito detrás de la barra. El viernes 2 de agosto, Lucía llegó a la cervecería a las 6 de la tarde. No entró. Se quedó en la calle observando a través de la ventana sucia. Vio al tipo llegar a las 7, instalarse en su mesa usual, empezar a beber con la dedicación de quien tiene toda la noche libre. Esperó hasta las 10, cuando el tipo salió tambaleándose al baño. Entonces entró a la cervecería como cliente normal. Se acercó a la barra, pidió un refresco al dueño que la atendió sin realmente verla. Mientras el dueño le servía, Lucía vio la botella de tequila del tipo detrás de la barra. Estaba medio vacía. Nadie más estaba mirando. Los otros clientes estaban absortos en sus propias conversaciones, en el partido de fútbol que transmitían en la televisión vieja del rincón. Sacó del bolsillo un frasco pequeño con líquido claro. Lo había preparado esa tarde. 40 tabletas de acetaminofén de 500 mg machacadas y disueltas en agua. 20 gramos en total, una dosis masivamente tóxica. Vertió el contenido completo en la botella de tequila. El líquido se mezcló perfectamente, invisible. El sabor amargo del medicamento se perdería en el alcohol fuerte. Pagó su refresco. Salió de la cervecería. Caminó hasta la esquina más cercana, donde podía ver la entrada sin ser vista. Esperó. El tipo volvió del baño 15 minutos después. Siguió bebiendo. El dueño le sirvió más tequila de la botella envenenada. Una copa. 2. 3. A medianoche, el tipo se levantó para irse. Caminó hacia la puerta con el paso inestable de los muy borrachos. Lucía lo vio salir, subirse a una moto que nunca debió conducir en ese estado, alejarse por la calle dando tumbos. No supo si llegaría a casa. No le importaba. El veneno ya estaba en su sistema, mezclándose con el alcohol, empezando su trabajo lento y devastador. El cuerpo fue encontrado 2 días después en su departamento. Los vecinos reportaron mal olor. La policía entró y lo encontró en el suelo del baño, donde había colapsado después de 2 días de agonía. La autopsia preliminar determinó fallo hepático agudo, compatible con intoxicación por sobredosis de paracetamol combinada con consumo excesivo de alcohol. El caso se archivó como muerte accidental. Un criminal más que se mató con su propia estupidez, mezclando medicamentos con bebida. Nadie investigó más allá. Lucía leyó la noticia en el periódico 3 días después. Sintió algo que no esperaba. Nada. Ni culpa, ni horror, ni satisfacción. Solo el vacío frío de quien ha cruzado una línea de la que no hay retorno. Esa noche horneó pan dulce, algo que no hacía desde antes de que todo se destruyera. Era una receta que su abuela le había enseñado de niña. Conchas sencillas con azúcar y canela. Había sido su actividad favorita los domingos, el olor llenando la casa pequeña mientras su abuela le contaba historias de cuando Guadalajara era diferente. Más segura, más amable. Envolvió 3 conchas en papel encerado. Al día siguiente, cuando fue a trabajar a casa de los Velasco, pasó por la cervecería donde el tipo había bebido su última noche. Dejó el paquete en la entrada con una nota simple. Para el camino. Era su firma. Su forma de marcar lo que había hecho.
no como triunfo, sino como recordatorio para sí misma de por qué lo hacía, de quién había sido antes de convertirse en esto. El dueño de la cervecería encontró el paquete. Lo abrió, vio el pan, leyó la nota sin entenderla. Lo tiró a la basura pensando que era alguna promoción extraña. Pero otros sí entenderían. Eventualmente, los siguientes 2 objetivos cayeron en las semanas siguientes. Lucía había aprendido del primero. Había refinado su método. El pelón, así le decían por su cabeza rapada, frecuentaba un puesto de tacos al pastor en la colonia Oblatos. Lucía lo envenenó con insulina robada de la casa de los Domínguez, donde el abuelo diabético tenía cajones llenos de jeringas y frascos. Una inyección rápida en el cuello cuando el tipo estaba borracho y distraído saludando a conocidos. Colapsó 20 minutos después por hipoglucemia severa. Murió antes de que llegara la ambulancia. El chato, bajo y ancho como barril, operaba una tienda de celulares que era fachada para venta de drogas. Lucía mezcló digoxina en la salsa Valentina, que el tipo le ponía a todo. La digoxina la había extraído de las pastillas cardíacas del señor Ruiz, el abuelo de otra familia para quien trabajaba. En dosis altas causaba arritmia fatal. El chato murió de infarto fulminante 3 días después de consumir su comida envenenada. Cada muerte parecía accidental, coincidencia, mala suerte. Nadie conectaba los casos. ¿Por qué lo harían? Eran criminales de bajo nivel muriendo de formas que criminales mueren siempre. Sobredosis, infartos, accidentes relacionados con alcohol. Cada vez Lucía dejaba pan, a veces conchas, a veces roles de canela, a veces empanadas dulces, siempre con la misma nota. Para el camino. Los cuerpos se acumulaban. Las conchas aparecían. Y en las colonias populares de Guadalajara, la gente empezaba a murmurar. Para septiembre de 2021, 6 miembros de la célula de los Zetas, que operaba en el sector centro-oriente de Guadalajara, habían muerto en circunstancias que oficialmente se clasificaban como accidentales o por causas naturales. La policía no veía patrones porque no buscaba patrones. Eran solo criminales menos en las calles. Casos que se cerraban solos. Estadísticas que mejoraban los números sin esfuerzo. Pero dentro del cártel sí empezaban a notar. 6 operadores en 2 meses era demasiado para ser coincidencia. Alguien los estaba cazando. El problema era que no sabían quién. No había testigos, no había evidencia forense útil, no había nada que conectara las muertes excepto que todas las víctimas trabajaban para la misma organización. Interrogaron a rivales, torturaron a informantes, ofrecieron recompensas, no encontraron nada. Y luego estaba el asunto del pan, las conchas, los roles de canela. Las empanadas aparecían cerca de cada cuerpo o en lugares relacionados con la víctima, siempre con la misma nota críptica. Al principio lo ignoraron como coincidencia extraña, quizás algún loco haciendo bromas de mal gusto. Pero después de la 4ª vez, empezaron a entender. Era una firma, un mensaje de alguien que quería que supieran que esto era deliberado. En las colonias donde operaba el cártel, la gente comenzó a hablar. Se contaban historias en voz baja, en las cocinas mientras preparaban comida, en las esquinas mientras esperaban el camión. Decían que había una vengadora, alguien que estaba eliminando a los reclutadores uno por uno. Algunos decían que era una madre que había perdido a su hijo. Otros, que era una santa enviada por Dios para limpiar las calles. Nadie sabía con certeza, pero todos querían creer. La llamaban la panadera, porque dejaba pan. Algunos decían que era como las conchas que las abuelas horneaban los domingos, símbolo de hogar y protección. Otros decían que era como el pan que se dejaba en los altares del Día de Muertos, ofrenda para guiar a los espíritus en su camino final. Lucía escuchaba esos rumores mientras trabajaba. Las señoras para quienes cuidaba niños hablaban entre ellas sobre esa loca que está matando narcos. Lo comentaban con el mismo tono que usaban para discutir la nueva serie de Netflix o el escándalo de la vecina. Era entretenimiento distante, algo que pasaba en un mundo que no tocaba el suyo. Nunca sospechaban que la mujer limpiando su cocina
alimentando a sus hijos, organizando sus medicinas. Era exactamente esa loca de quien hablaban. Daniel notó el cambio en su esposa, aunque no entendía completamente qué había cambiado. Lucía parecía más tranquila últimamente, menos aterrorizada, menos quebrada. Dormía mejor. Sonreía ocasionalmente cuando jugaba con Mateo. ¿Pasó algo?, preguntó una noche mientras cenaban. «Te ves diferente». «Estoy mejor», respondió Lucía. «Solo eso». ¿Y los tipos que nos amenazaban? No han vuelto. Era verdad. Después de las primeras muertes, los reclutadores que vigilaban su colonia habían desaparecido. Los que quedaban estaban demasiado ocupados cubriendo las rutas de los muertos, demasiado nerviosos por ser los siguientes, para preocuparse por una familia insignificante que debía 10,000 pesos. Daniel no preguntó más. Parte de él no quería saber. Sospechaba cosas que no podía verbalizar, conexiones que no quería hacer. Era más fácil aceptar la calma repentina como bendición inexplicable que investigar su origen. Mateo volvió a la escuela en octubre. Seguía tenso, asustándose con ruidos fuertes, teniendo pesadillas ocasionales, pero poco a poco recuperaba algo de la inocencia que le habían robado. Lucía lo llevaba y recogía personalmente cada día, nunca dejándolo caminar solo, vigilando cada camioneta que pasaba cerca de la escuela. Una tarde, mientras esperaba a que Mateo saliera de clase, otra madre se le acercó. Era una mujer mayor, de unos 50 años, con manos callosas de trabajo duro y ojos que habían visto demasiado. «Tú eres Lucía, ¿verdad? ¿La que trabaja de niñera en Zapopan?» Lucía asintió cautelosamente. «Mi hijo trabajaba para ellos», dijo la mujer sin preámbulo. «Los que reclutan niños. Murió hace 3 semanas. Dijeron que fue sobredosis». Lucía sintió el corazón acelerarse. «Lo siento mucho». «No lo sientas». La mujer la miró directamente a los ojos. «Era un hijo de puta que arruinó la vida de docenas de familias. Me da vergüenza decir que era mi hijo, pero es la verdad. El mundo está mejor sin él». Hizo una pausa. Encontraron conchas junto a su cuerpo. De canela, como las que mi madre hacía cuando yo era niña. No sé qué significa, pero quiero que sepas, quien quiera que sea la panadera. Hay muchas madres en este barrio que le agradecen, que rezan por ella cada noche, que esperan que siga haciendo lo que hace. Se alejó antes de que Lucía pudiera responder. Mateo salió de la escuela momentos después, corriendo hacia su madre con un dibujo que había hecho en clase. Lucía lo abrazó más fuerte de lo usual, sintiendo el peso de las palabras de esa mujer, el peso de saber que no estaba sola en su dolor, que había otras familias destruidas esperando justicia que nunca llegaría por vías legales. Los objetivos se volvieron más difíciles conforme avanzaba. Los que quedaban eran más cuidadosos, más paranoides. Habían visto morir a sus compañeros y sabían que algo estaba cazándolos. El séptimo fue el Grenas, un reclutador que operaba en las secundarias. Lucía lo rastreó durante 3 semanas antes de encontrar su vulnerabilidad. Una novia en la colonia Santa Cecilia que visitaba cada miércoles. Lucía envenenó la comida que la novia preparaba, inyectando toxina botulínica, extraída de latas de comida en mal estado que había cultivado específicamente para esto, directamente en el guisado. El Grenas murió de parálisis respiratoria progresiva, asfixiándose lentamente mientras sus pulmones dejaban de funcionar. El octavo fue el Smiley, llamado así por una cicatriz que le deformaba la boca en una sonrisa permanente. Lucía lo encontró en un hospital donde estaba visitando a su madre enferma. Había algo perversamente apropiado en envenenar a alguien en un lugar de sanación. Mezcló cloruro de potasio en el suero intravenoso que el Smiley mismo estaba tomando. Había entrado al hospital quejándose de deshidratación después de una borrachera. El paro cardíaco fue instantáneo. Los médicos lo atribuyeron a miocardiopatía no diagnosticada, probablemente relacionada con abuso de drogas y alcohol. El 9º, el 10º, el 11º. Todos cayeron entre octubre y noviembre. Cada muerte diferente, cada método adaptado a las circunstancias específicas de la víctima.
Lucía se había vuelto experta en leer a las personas, en identificar sus debilidades, en aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Cada vez dejaba pan. Ahora ya no solo conchas. A veces eran bolillos marcados con una cruz, como los que se usaban en velorios. A veces pan de muerto fuera de temporada, con su forma característica de huesos y cráneo de azúcar. Cada pieza horneada con las manos de una madre que había aprendido de su abuela, recetas que llevaban generaciones de tradición familiar, ahora convertidas en símbolos de justicia vengativa. La policía finalmente tuvo que reconocer que algo estaba pasando. 11 muertes en 4 meses, todas relacionadas con el mismo cártel, todas con ese extraño detalle del pan. Formaron un grupo especial para investigar. Entrevistaron a familiares, revisaron cámaras de seguridad, buscaron conexiones. No encontraron nada útil. Lucía era demasiado cuidadosa, demasiado paciente. Se movía por espacios donde nadie miraba. Cocinas domésticas, patios traseros, callejones entre casas. Era invisible por oficio y por necesidad. Las cámaras de seguridad no existían en las colonias pobres donde operaba. Los testigos no prestaban atención a una mujer común de 30 y tantos años, vestida como empleada doméstica. El cártel aumentó sus precauciones. Los operadores que quedaban empezaron a moverse en grupos, a cambiar sus rutinas, a evitar lugares públicos. Pero eso solo retrasaba lo inevitable. Lucía tenía tiempo. Tenía paciencia. Tenía la ventaja de quien no tiene nada que perder. El objetivo más importante era el comandante. Así llamaban al jefe regional de los Zetas en Guadalajara. Era quien había ordenado el reclutamiento de niños en las escuelas. Era quien decidía qué familias extorsionar, qué negocios quemar, qué personas matar. Era la cabeza de la serpiente. También era el más protegido. Vivía en una casa fortificada en Zapopan, rodeado de guardias armados, con cámaras en cada esquina. Se movía en convoy blindado. Nunca estaba solo. Era un objetivo imposible para una mujer sola sin armas de fuego ni entrenamiento militar. Pero Lucía tenía algo mejor que armas. Tenía acceso. Resultaba que el comandante tenía familia. Una esposa y 2 hijos pequeños que vivían con él en esa casa fortificada. Y como toda familia de clase alta en Guadalajara, necesitaban niñera. La niñera anterior había renunciado abruptamente en noviembre, según los rumores que Lucía escuchó a través de su red de contactos entre empleadas domésticas. La mujer estaba aterrorizada de trabajar para un criminal. Había renunciado y huido a Aguascalientes. La esposa del comandante estaba desesperada por encontrar reemplazo. Necesitaba a alguien que cuidara a los niños de 3 y 5 años mientras ella asistía a sus clases de pilates y comidas con amigas. Necesitaba a alguien discreta, confiable, con referencias impecables. Lucía tenía todo eso. 11 años de experiencia, referencias de 5 familias distinguidas de Zapopan, certificados de primeros auxilios y cursos de cuidado infantil. Cuando aplicó para el puesto a través de una agencia de colocación de empleadas domésticas, la esposa del comandante la contrató después de una sola entrevista. «Necesito que empieces mañana mismo», dijo la mujer, una güera teñida de 30 años con uñas de acrílico y bolsa de diseñador. «Los niños son un amor, pero necesitan disciplina». La anterior los consintió demasiado. Lucía aceptó con la sonrisa profesional que había perfeccionado durante años. «Por supuesto, señora. Estaré encantada de ayudar». Comenzó a trabajar en la casa del comandante el 29 de noviembre de 2021. Durante las primeras 2 semanas, Lucía simplemente observó. Aprendió las rutinas de la casa, los horarios de todos, las zonas de seguridad, las cámaras, los guardias. Aprendió que el comandante desayunaba cada mañana a las 7, que tomaba café solo sin azúcar, que su esposa preparaba el café personalmente porque no confiaba en las empleadas con la cafetera cara importada de Italia. Aprendió que los niños eran dulces a pesar de quién era su padre. El mayor, Sebastián, quería ser bombero. El menor, Diego, amaba los dinosaurios. Jugaban como jugaba Mateo, con la inocencia de quien no sabe que su padre destruye familias para ganarse la vida.
Lucía sintió algo parecido a culpa pensando en ellos. Estos niños quedarían sin padre. Vivirían el resto de sus vidas sabiendo que su padre era un criminal. Pero luego recordaba a Mateo llorando, a Daniel con el brazo roto, a las docenas de familias destruidas por las órdenes de este hombre. Los niños del comandante tendrían madre, tendrían dinero, tendrían futuro. Los niños reclutados por su padre no tenían nada de eso. El momento llegó el 15 de diciembre. Era cumpleaños del comandante. Habría fiesta pequeña esa noche con algunos asociados cercanos. La esposa había ordenado pastel costoso de una pastelería exclusiva. Habría tequila de los buenos, whisky importado, comida preparada por un chef contratado. Lucía llegó temprano ese día para ayudar con los preparativos. Organizó decoraciones. Preparó los cuartos de los niños para que estuvieran ocupados durante la fiesta de adultos. Ayudó en la cocina donde el chef y sus asistentes corrían de un lado a otro. En el refrigerador vio la botella de whisky favorito del comandante, ya abierta, esperando para servirse esa noche. Era Macallan de 18 años, $1,000 la botella. Lucía había visto al comandante tomarla directamente, sin hielo ni mezcla, saboreando cada trago como ritual. Nadie miraba. El chef estaba gritando instrucciones. Los asistentes corrían con charolas. La esposa del comandante estaba en su cuarto arreglándose. Los guardias vigilaban afuera, no adentro. Lucía sacó de su bolsillo un frasco pequeño. Contenía 20 gramos de digitoxina pura, extraída de semillas de adelfa que había procesado durante semanas. La adelfa crecía en muchos jardines de Guadalajara, planta ornamental que la gente no sabía que era mortalmente venenosa si se procesaba correctamente. Vertió el contenido en la botella de whisky. El líquido se mezcló perfectamente. Era inodoro, insípido en concentraciones altas, mezcladas con alcohol fuerte. Guardó el frasco, cerró el refrigerador. Siguió trabajando como si nada hubiera pasado. La fiesta comenzó a las 9 de la noche. Lucía se quedó hasta las 8 cuidando a los niños, dándoles de cenar, bañándolos, poniéndolos en pijama. Sebastián y Diego le dieron abrazos de despedida, preguntándole si volvería mañana. Ella les prometió que sí, sabiendo que probablemente era mentira. La esposa del comandante le pagó en efectivo como siempre. Gracias por quedarte hasta tarde. Los niños te adoran. Es un placer, señora. Que disfrute la fiesta. Salió de la casa fortificada a las 8:15. Los guardias revisaron su bolsa en la puerta como hacían siempre. Solo encontraron su celular viejo, su cartera con unos pesos, un suéter porque las noches de diciembre eran frías. Caminó hasta la parada de camión más cercana. Tomó la ruta que la llevaba de regreso a su colonia. Llegó a casa a las 9:30. Daniel y Mateo estaban viendo televisión. Su hijo corrió a abrazarla como hacía cada noche. ¿Cómo estuvo tu día, mamá? Bien, mi amor. Muy tranquilo. Cenaron juntos. Lucía ayudó a Mateo con la tarea. Lo acostó a las 10, leyéndole un cuento sobre dinosaurios que el niño había escuchado 1000 veces, pero seguía pidiendo. Se quedó junto a su cama hasta que se durmió, acariciando su cabello, memorizando su cara pacífica. Se acostó junto a Daniel a las 11. No durmió. Se quedó mirando el techo, esperando. El comandante abrió la botella de Macallan a las 10:30 de la noche. Lucía sabía esto porque una de las otras empleadas domésticas, alguien que trabajaba en una casa vecina, le mandó mensaje contándole sobre la fiesta que escuchaba desde la calle. Se oyen bien pedos, decía el mensaje. Música alta y risas. A las 11, el comandante sirvió la primera copa. La bebió lentamente, saboreándola, conversando con sus invitados sobre negocios, territorios, planes futuros que nunca se cumplirían. A las 11:30 sirvió la segunda. Los efectos de la digitoxina no eran inmediatos. Se necesitaba tiempo para que el veneno se absorbiera, circulara, comenzara a interrumpir los impulsos eléctricos del corazón. A medianoche, cuando los invitados cantaban las mañanitas, el comandante sintió el primer síntoma, náusea leve que atribuyó a haber comido demasiado. Se sirvió la tercera copa de whisky para asentarse el estómago, sin saber que cada trago aceleraba su muerte.
A las 12:30, mientras los invitados se despedían, comenzó a sudar frío. El corazón le latía irregular, demasiado rápido, luego demasiado lento, luego con ritmo caótico que hacía que las paredes parecieran moverse. A la 1 de la mañana colapsó en la sala de su casa. Su esposa gritó. Los guardias llamaron a la ambulancia privada que tenían en marcación rápida para emergencias. Llegó en 7 minutos, pero ya era tarde. El corazón del comandante entraba y salía de fibrilación ventricular. Los paramédicos intentaron reanimación, desfibrilación, medicamentos de emergencia. Nada funcionaba. La digitoxina había saturado completamente su sistema cardiovascular. Fue declarado muerto a las 2:17 de la mañana del 16 de diciembre de 2021. Tenía 43 años. La autopsia inicial sugirió infarto masivo, probablemente relacionado con estilo de vida, estrés, dieta, consumo de alcohol y drogas. La familia exigió segunda opinión. Los toxicólogos encontraron niveles elevadísimos de glucósidos cardíacos en la sangre, compatibles con envenenamiento por digitoxina. La investigación se intensificó inmediatamente. La policía interrogó a todos los que estuvieron en la casa esa noche: invitados, empleados, guardias, el chef y sus asistentes. Revisaron cada alimento, cada bebida, cada superficie. Encontraron trazas de digitoxina en la botella de whisky. El veneno había estado ahí, esperando. Quien lo puso tuvo acceso a la casa, a la cocina, al refrigerador. Tenía que ser alguien de adentro. Interrogaron a las empleadas domésticas, la cocinera de planta que llevabas 5 años con la familia, la mujer de limpieza, que venía 3 veces por semana desde hace 2 años, la niñera nueva, que llevaba apenas 2 semanas. Lucía respondió todas las preguntas con calma. No había visto nada sospechoso. No había notado a nadie cerca del refrigerador. Sí, había estado en la cocina ayudando con preparativos, pero siempre con otra gente alrededor. No sabía qué era digitoxina ni de dónde venía. Sus referencias eran impecables. Las familias para quienes trabajaba, los Velasco, los Domínguez, los Ruiz, hablaron maravillas de ella. Es la mejor niñera que hemos tenido, dijeron. Confiable, cariñosa, nunca un problema. La policía no tenía evidencia física que la conectara directamente. No había huellas en la botella. Demasiadas personas la habían tocado. No había cámaras en la cocina. El comandante había sido paranoico sobre seguridad externa, pero descuidado con la interna. La dejaron ir después de 8 horas de interrogatorio. No salga de la ciudad, le advirtieron. Podríamos tener más preguntas. Lucía asintió humildemente. Volvió a casa donde Daniel la esperaba aterrorizado. Le contó sobre el interrogatorio, sobre las preguntas, sobre las sospechas. ¿Tú hiciste algo?, preguntó Daniel con voz que apenas se escuchaba. Lucía lo miró a los ojos. Hice lo necesario para proteger a nuestra familia. Daniel cerró los ojos. No preguntó más. Los siguientes 3 objetivos cayeron rápidamente. Lucía sabía que el tiempo se agotaba. La investigación se acercaba. Necesitaba terminar antes de que la conexión se volviera obvia. El 12º fue el Chucky, lugarteniente que había reemplazado temporalmente al comandante. Murió de envenenamiento por monóxido de carbono en el garaje de su casa. Alguien había bloqueado la ventilación mientras él dormía borracho en su carro después de llegar de madrugada. El 13º fue el Jaibo, encargado de finanzas. Murió ahogado en su propia bañera, después de consumir sedantes que alguien mezcló en su cerveza. La escena parecía suicidio. Hombre deprimido por muerte de su jefe, medicándose para dormir, resbalando en la tina. El 14º fue el Rana, el último de los reclutadores originales, el que había comenzado todo acercándose a Mateo meses atrás. Lucía lo guardó para el final deliberadamente. Lo encontró en un hotel barato de la colonia Centro, donde se escondía después de las muertes de sus superiores. Lucía entró a su cuarto. Los hoteles baratos no tienen seguridad real. Las cerraduras se abren con cualquier ganzúa improvisada. El Rana estaba dormido, drogado con algo que había comprado en la calle para calmar sus nervios destrozados.
Lucía se sentó junto a la cama. Lo observó dormir. Este hombre que había arruinado su vida, que había puesto a su hijo en peligro mortal, sacó una jeringa. Contenía cloruro de potasio concentrado, suficiente para detener el corazón en segundos. La clavó directamente en mi posentosento, el cuello del rana. Él despertó sobresaltado, sus ojos encontrando los de Lucía en la oscuridad del cuarto. ¿Quién? Soy la mamá del niño que trataste de reclutar, el de 7 años. ¿Te acuerdas? Vio el reconocimiento en sus ojos. Vio el miedo. Presionó el émbolo completamente. Esto es por todos los niños que destruiste. Por todas las familias que arruinaste. El rana convulsionó brevemente. Su corazón se detuvo. Lucía verificó que no había pulso. Dejó la jeringa en el buró. Estaba limpia. Sin huellas. Comprada con efectivo semanas atrás. Del bolso sacó un paquete envuelto en papel encerado. 3 conchas de canela, horneadas esa misma tarde. Las colocó sobre el pecho del cuerpo. Dentro del paquete puso una nota. La primera que escribía directamente. Los niños también tienen quien los vengue. 14 de 14. Salió del hotel a las 4 de la mañana. Las calles estaban vacías. Nadie la vio entrar. Nadie la vio salir. La detención llegó el 19 de diciembre, 3 días después de la última muerte. No en su casa. Lucía no permitiría que Mateo viera eso. Fue a la Plaza de la Liberación como hacía cada domingo para rezar en la catedral. Era tradición familiar desde su infancia, algo que había mantenido incluso en los peores momentos. Los agentes ministeriales la esperaban afuera. 12 elementos de la Fiscalía Especial, acompañados por prensa que alguien había alertado con anticipación. Querían el espectáculo. La foto. El titular. Lucía Martínez Mendoza. Queda detenida por sospecha de 14 homicidios calificados. No corrió. No gritó. No resistió. Extendió las manos para las esposas con la misma calma que usaba cuando acostaba a los niños que cuidaba. Los periodistas gritaban preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Es usted la panadera? ¿Se arrepiente? Lucía los ignoró hasta que la estaban subiendo a la camioneta. Entonces volteó, miró directamente a las cámaras y habló con voz clara que se escucharía en cada noticiero esa noche. Los niños también tienen quien los vengue. El juicio de Lucía Martínez comenzó en marzo de 2022. La Fiscalía presentó evidencia circunstancial abrumadora. Su acceso a medicamentos en las casas donde trabajaba, registros que la ubicaban cerca de varias escenas, su conocimiento de química básica, el cuaderno que encontraron en su casa con nombres y fechas que correspondían exactamente con las víctimas. La defensa no negó los hechos. ¿Cómo podría? En cambio, argumentó circunstancias atenuantes extremas. El intento de reclutamiento de su hijo menor, las amenazas contra su familia, la paliza a su esposo, el abandono total del Estado que dejó a Lucía sin protección ni opciones legales. Mi clienta no es una asesina serial, argumentó su abogado. Es una madre protegiendo a su hijo en un país donde el gobierno ha fallado completamente en su deber de proteger a los ciudadanos. Cada una de sus víctimas era un criminal violento dedicado a destruir familias, reclutando niños para el crimen organizado. La fiscal contraargumentó que ninguna circunstancia justificaba 14 asesinatos premeditados, que Lucía había actuado con frialdad calculada durante meses, que había usado su posición de confianza para acceder a víctimas vulnerables. Lucía testificó el último día del juicio. Habló durante 4 horas. Contó todo desde el principio: el primer acercamiento a Mateo, las amenazas, la paliza a Daniel, la decisión de actuar cuando no quedaban opciones. ¿Se arrepiente?, preguntó la fiscal. Lucía la miró sin pestañear. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que mi hijo tenga que crecer sabiendo que su madre está en prisión. Me arrepiento de que el Estado mexicano haya abandonado tan completamente a sus ciudadanos, que personas como yo tienen que elegir entre proteger a sus hijos o obedecer leyes que no nos protegen. Hizo una pausa. Pero no me arrepiento de ellos. De ninguno de los 14. Eligieron ganar dinero destruyendo familias, reclutando niños, sembrando violencia.
Yo solo les di exactamente lo que merecían. El jurado deliberó 3 días. El veredicto fue culpable de 14 homicidios calificados. La sentencia fue 30 años de prisión, reducida de la perpetua que correspondería normalmente debido a atenuantes excepcionales. Lucía escuchó la sentencia sin cambiar de expresión. Tendría 64 años cuando saliera. Mateo sería adulto, probablemente con hijos propios. Había perdido décadas de su vida. Pero su hijo estaba vivo, estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. Hoy, diciembre de 2024, Lucía Martínez Mendoza cumple condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Morelos. Su caso dividió profundamente a México. En redes sociales, los hashtags IPA Justicia para Lucía y PESIA, la panadera justiciera, acumularon millones de menciones. Encuestas mostraron que casi 70% de los mexicanos simpatizaban con ella, aunque reconocían que lo que hizo era legalmente incorrecto. En Guadalajara, las cosas cambiaron. La célula de los Zetas que operaba reclutamiento infantil colapsó completamente. Los niños dejaron de desaparecer de las escuelas. Las familias podían caminar más tranquilas sabiendo que los depredadores habían sido eliminados. Daniel y Mateo la visitan cada domingo. Mateo tiene ahora 10 años. Está en 4º de primaria. Le va bien en la escuela. Quiere ser maestro cuando crezca. Le lleva dibujos, le cuenta sobre sus clases, le hace preguntas sobre cuando era niña. Nunca pregunta directamente sobre por qué está ahí. Es demasiado joven todavía, pero eventualmente preguntará, y Lucía le dirá la verdad, que hizo cosas terribles para protegerlo, que matar nunca es correcto, pero a veces es lo único que queda cuando todo lo demás ha fallado. En la colonia Artesanos, donde Lucía creció, alguien pintó un mural en la pared de la primaria Benito Juárez. Muestra una concha de pan estilizada del tamaño del sol, con post-it rayos que forman 14 líneas extendiéndose hacia afuera. Abajo hay una frase que nadie admite haber escrito, pero todos repiten. Los niños también tienen quien los vengue. Las autoridades han intentado borrar el mural 6 veces. Cada vez reaparece al día siguiente, pintado por manos anónimas en la madrugada. Una panadería nueva abrió en la esquina del Mercado Corona, donde la madre de Lucía vendía tamales durante décadas. El dueño, un hombre mayor que nadie del barrio conoce, hornea conchas tradicionales cada mañana usando recetas antiguas que dice aprendió de su abuela. Cuando le preguntan por qué usa esas recetas específicas, solo sonríe. Para que no se pierda la tradición, para que la gente recuerde que las madres mexicanas protegen a sus hijos, siempre. Afuera de la panadería, en una esquina específica donde antes se paraban los reclutadores vigilando niños, ahora hay un altar improvisado, veladoras, flores, fotografías de niños que fueron salvados de ser reclutados. Nadie lo instaló oficialmente. Apareció una noche y ha crecido desde entonces. La gente deja ofrendas, enciende velas, reza por protección para sus familias. Y cada domingo por la mañana, sin falta, aparecen 3 conchas frescas de canela envueltas en papel encerado, colocadas cuidadosamente en el centro del altar. Nadie sabe quién las deja. Nadie pregunta. En Guadalajara, donde el sol todavía pinta el cielo de naranja cada atardecer y el aroma a tequila flota desde el centro histórico, las madres cuentan la historia de la panadera a sus hijos. No como advertencia, sino como promesa. Nadie toca a nuestros niños. Nunca. Y el olor a pan recién horneado, a canela, a azúcar, a masa preparada con manos que conocen recetas de generaciones, permanece en el aire como recordatorio de que la justicia a veces llega en formas que la ley nunca anticipó.